Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, vamos arrancando con los ejercicios que quedaron de la clase pasada. No sé quién se anima a compartir y vamos viendo lo que hicieron. ¿Pudieron ver eso? Les doy un rato, si les parece, al principio de la clase para que avancen con eso y después arrancamos con la parte conceptual de la clase de hoy, ¿sí? Dale, profe. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buenas noches. Si ustedes entran al campus, tienen en la unidad 3 los ejercicios de la clase 3. La idea para hoy era que trajeran eso, así lo veíamos entre todos. Fíjense de Ah, si dale, dale, quieren profe. arrancar con eso. Tienen que usar el diseño del registro, que el diseño del registro está en materiales y exámenes, en la pestaña de unificados, diseño del registro de pH, ¿sí? En la última página van a tener información que es importante para las preguntas de este primer ejercicio, ¿sí? Profe, es el que dice analizar la columna P21 y porque yo lo hice, pero me Bien. costó entender capaz a cada columna que hacía referencia. Pero por lo que veo está ahí abajo. Bueno, sí, si querés podemos arrancar por lo que hiciste vos y lo vamos viendo entre todos, o si no, les doy un rato para que lo haga el resto, como les parezca a ustedes. Igual no lo terminé, pero bueno, ahora veo la información y Bueno, les doy un ratito para que lo terminen entonces y vamos viendo después entre todos. Les doy 20 minutitos, ¿sí? Dale, dale, perfecto.
Hola, profe, le hago una consulta. Sí, obvio. ¿La fecha del parcial cuándo es? El 3 de octubre. Ah, listo, perfecto, gracias. Buenas, Cristian. Sí, la idea es avanzar con la tarea. Porque la idea es arrancar las clases desde ahí, ¿sí? O sea, si lo traen hecho, nos ahorramos esta parte y pasamos directo a ver los resultados. Pero si no, bueno.
Bueno, ¿cómo van con eso? ¿Quieren que vayamos respondiendo? Así arrancamos después con la clase. ¿Alguien pudo darse cuenta qué sucede con los valores perdidos o la no respuesta? Sí, bien Ricardo González. El -9 serían la no respuesta, ¿sí? Eso está, ahí comparto, está en el diseño del registro. Si ustedes entran al diseño del registro, entran al final, tienen comentarios generales y tienen lo de los ponderadores. La idea era que lean esto, igual está bueno que se hayan dado cuenta. La no respuesta se identifica con -9, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque no tiene sentido en un punto que alguien tenga como ingreso del trabajo -9, ¿bien? Entonces, es una forma que tiene la EPH de codificar que eso es una no respuesta, ¿sí? Mientras que 0 significa que no cobró nada. Puede ser que trabajó y no cobró por algún motivo. eh, o porque, por ejemplo, en algunos laburos los primeros 2 meses no te pagan y empezás a cobrar el tercero. O porque le pagan, no sé, cada 2 meses, o porque es cuenta propista y le pagan al finalizar el trabajo y todavía está en proceso el trabajo. Sí, entonces puede haber distintos motivos, pero es verdad, es interesante la pregunta del 0 que plantea Ricardo, porque el 0 efectivamente no es una respuesta efectiva. Si alguien que cobró 0 es alguien que no cobró. Pero bueno, es un valor válido, o sea, cobrar 0 significa no cobrar. Quizá trabajaste y no cobraste por lo trabajado. Mientras que el -9 directamente es un valor que si uno lo quiere utilizar como un valor válido, no debería, porque es un valor inconsistente, ¿sí? Vamos a la segunda pregunta, el tema de los ponderadores. ¿Cómo se resuelve este tema del -9 entonces? ¿Pudieron interpretar esto? Yo creo que algo les había comentado hace 2 semanas. Convendría asignar como el valor promedio de los que no son -9, en todo caso, para hacer un Claro, estimado. podría ser, eso es lo que les propongo yo que hagan y que vean qué sucede, ¿sí? Pero esa podría ser una propuesta que es lo que está ahí. No sé si lo pudieron hacer. Otra forma es utilizar los ponderadores. ¿Pudieron investigar un poco cómo se utilizan los ponderadores? ¿Alguien pudo observar los ponderadores? Una forma que tienen es utilizar el pondío en lugar del pondera. ¿Sí? Eso está en el diseño del registro acá. Si acá les explica que lo que hacen es reponderar, es decir, le asignan el peso, la ponderación de los respondentes, perdón, de los no respondentes a los respondentes. Esa sería una primera solución. Yo acá les muestro el código en R, supongo que ustedes lo están haciendo en Python. Pero una forma, por ejemplo, de calcular utilizando weighted mean, yo puedo calcular la media del ingreso. Estoy calculando la media de quienes cobraron más que 0. Y en este caso, yo estoy utilizando el primer trimestre del 2025, es 814, ¿sí? 814.000 pesos, la media, ¿bien? Entonces ustedes deberían investigar y empezar a ver qué es esto de los ponderadores, ¿sí? Que acá está explicado, tanto en Python como en R, pueden calcular medias ponderadas, ¿sí? Y por último, había dos preguntas más, está la de los valores atípicos. ¿Alguien pudo ver si existe valores atípicos? Eso era con el script de la última clase. ¿Pudieron identificar esto?
Sí, yo creo que me sale el cuadro, pero hay valores como que se van mucho del... Pasa que me costó interpretarlo, pero a ver si lo puedo mostrar. Dale, dejo de compartir, creo que podés compartir. Si no, si te tira algún rechazo, decime y... A ver. Herramientas de reunión. No, acá. Sí, pueden compartir. A ver, fíjate, Cristian, si podés. No sé si llega a ver ahí. Yo no estoy viendo nada, no sé el resto. Fíjate, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Buenísimo. Esa era la idea, sí, es una de las ideas. ¿Cuáles serían los valores extremos? Muy bien, Cristian, ¿eh? Y acá hay varios, por lo que vi yo, o sea, como que todos los que superan al... Bien, perfecto. Todos esos puntitos serían valores extremos. Lo vamos a ver un poquito más en las próximas clases, pero es correcta tu respuesta. Bien, Cristian. ¿Se entiende por qué estos son valores extremos? ¿El resto lo entiende? A ver, nosotros ahí en el cuadro, ay, te pido, Complicado, pero ahí está, más o menos. Ahí sí, sí. en la caja esa celeste es donde se agrupan la mayoría o donde se encuentran la mayoría de los valores declarados. Ahí se encuentran exactamente el 50% de los valores. Aquellos valores que superan el tercer cuartil más 1.5 por el rango intercuartílico se pueden definir como outliers con este criterio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Cristian, con un boxplot, pudo identificar valores extremos. El resto, ¿alguien más lo pudo hacer esto? Bueno, supongo que vienen un poco más atrás. Y después la última consigna, se las dejo para que la resuelvan, es que realicen alguna transformación sobre la variable edad, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Cristian, por compartir. Vamos entonces a continuar. Ahí voy a compartir yo nuevamente. Entonces vamos a continuar con la parte teórica, una vez vistos los ejercicios. Nosotros la semana pasada llegamos hasta limpieza de datos. Recién vimos algunas cuestiones en la parte práctica, como detección de outliers, como no respuesta, ¿sí? Que serían dos cuestiones distintas y cómo solucionarlo. La idea hoy es avanzar con la parte de estadística, ¿sí? De análisis estadístico. Una vez que llegamos, el collab creo que está más arriba en los comentarios, no sé si lo tienen, si ustedes tienen acceso, si no ahí les paso nuevamente el link para que accedan al collab de la clase de hoy. Nosotros partimos de una definición. Voy a cerrar esto, que es la de Chamba, Dano y Rey. Una vez que nosotros tenemos definida la base de datos, ¿sí? Con toda la información disponible, es decir, ya superamos la etapa de recolección y de almacenamiento, llegamos a la limpieza de datos, realizamos la limpieza de datos, pero si nosotros queremos interpretar un data frame sin trabajo alguno, es antiintuitivo. O sea, yo acá lo que tengo son columnas, filas, números, o sea, hay que trabajar un poco más para empezar a interpretar, ¿sí?
Ese trabajo tiene que ver con ordenar y organizar la información para que sea comprensible e interpretable, ¿sí? Porque como les decía, analizar datos crudos es inabordable, ¿bien? Entonces, una primera aproximación que podríamos tener es el análisis de frecuencias. Si ustedes recién hacían el análisis de frecuencias como lo hizo Cristian, iban a detectar que había valores -9, ¿sí? Y esos valores -9 en el ingreso de la ocupación principal son valores que en mucho sentido no tienen, digamos. Porque como charlábamos antes, no tiene mucha lógica que una persona cobre -9 pesos. ¿Sí? Entonces, podríamos identificar en las frecuencias, por ejemplo, yo acá tengo la frecuencia del primer trimestre, acá. Si yo hago un table, podría identificar, creo que ya se los mostré esto, que tengo 3.839 personas que respondieron -9. Ese -9 no es que me respondieron yo gano -9 pesos, es que no me quisieron, o a la encuestador no le quisieron contestar cuánto ganan. ¿Bien? Entonces eso sería una forma de no respuesta. Una vez procesadas todas estas cuestiones, podríamos hacer un análisis de frecuencia sin incluir los -9, ¿sí? Una vez que hicimos la limpieza. Por ejemplo, si nosotros acá imputamos, ¿sí? Calculamos la media muestral y generamos una variable en la cual a los casos que tienen -9 como respuesta le imputamos la media, va a variar, va a ser distinta. El problema de imputar con la media es que la distribución de la variable se modifica. Esta es la distribución de la variable original, ¿sí? Fíjense, esto es un gráfico de densidad. Esta sería la moda, ¿bien? Mientras que el gráfico imputado por la media, fíjense qué sucede con la distribución. Tenemos acá una cantidad de casos muy grande, ¿sí? Acá tenemos un pico bastante claro, y esto es porque hay una masa de datos a la cual le imputamos la media. Por eso la imputación por la media, como yo les había comentado, no es una de las mejores soluciones, pero es la forma más sencilla de imputación, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los datos, también podríamos hacer una tabla de frecuencia. Una frecuencia es sencillamente un conteo de los valores que tenemos. En valores cualitativos, en variables cualitativas, mejor dicho, es mucho más sencillo, porque es sencillamente contar cuántas personas me respondieron, no sé, que viven en Avellaneda, que viven en Lanús, hago un conteo y se acabó. Si ustedes vienen al Colab, por ejemplo, nosotros acá tenemos un ejemplo donde se hace un análisis de frecuencia según tipo de héroe. 49 luchadores, 37 magos, 28 marksman, acá estoy utilizando la base de datos del LOL, ¿sí? Como vimos en otras clases, etc. Y después, en lo que es la frecuencia porcentual, tendríamos otra forma de ver esto. En vez de utilizar valores absolutos, utilizaríamos pesos relativos, es decir, el 28,5% de los personajes son luchadores, el 21,5% son magos, etc. ¿Sí? Entonces podríamos tener un conteo en términos absolutos o porcentuales. Esto sería con variables cualitativas. Ahora, si la variable es cuantitativa, el problema se vuelve distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de que no sea discreta, vamos a necesitar para hacer un conteo utilizar intervalos o vamos a tener una dispersión muy grande. Fíjense que el conteo de frecuencias, este que tengo acá, ¿sí? El table este, y es bastante inabordable, no es muy intuitivo. ¿Sí? Si hiciéramos un conteo y le pusiéramos bajo, medio y alto al ingreso, probablemente sería mucho más intuitivo, mucho más interpretable para nosotros lo que sucede. Eso tiene que ver también con el ordenamiento del que hablan Chambadano y Rey, ¿sí? Con el ordenamiento y la organización. Agarro yo la variable cuantitativa, la transformo a discreta, tengo los datos más organizados, ¿bien? Entonces, esta sería una primera aproximación, pero una vez que hicimos esta primera aproximación, vamos a querer utilizar otro tipo de medidas descriptivas, ¿sí?
En este caso vamos a arrancar de las medidas descriptivas univariadas. ¿Bien? ¿Recuerdan que eran las medidas univariadas? ¿O que era el análisis univariado? Esto se vio en la primera clase. Al menos yo no, profe. Bueno, el análisis univariado era cuando analizamos una variable a la vez, ¿sí? O sea, nosotros podemos trabajar con una variable o con muchas. Univariado es cuando trabajamos con una variable sola, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podríamos tener medidas que resuman la información de esa variable. El ejemplo más común son las medidas de tendencia central, ¿sí? Les pido un minutito, ya vuelvo. Bueno, ahí estoy de vuelta. Entonces, las medidas de tendencia central, ¿qué serían? Resúmenes estadísticos, ¿sí? Donde nosotros lo que buscamos es representar a un conjunto de valores con un solo valor, ¿sí? Por ejemplo, la media, ¿bien? Nosotros con la media pretendemos reducir todos los datos de nuestro conjunto de datos en uno solo. Otro puede ser la mediana, otro puede ser la moda, etcétera, ¿sí? Y utilizando algunas librerías como SciPy, que si se fijan, acá la estoy importando, podemos tener algunas medidas un poco menos comunes, como puede ser la media geométrica, la media podada o skew. Esto que dice acá es para medir asimetría de Pearson, ¿sí? Que ahora más adelante vamos a ver qué es. Entonces, es esto que está acá, ahora después les voy a mostrar bien. Nosotros por un lado tenemos las medidas de tendencia central. Si ustedes entran al script de Python, van a ver, por ejemplo, la media, que sería la media aritmética, la que ustedes ya estudiaron en secundario y que vieron, que es la suma de todos los elementos dividido a la enésima, es decir, dividido la cantidad de elementos que contiene una variable. La media geométrica, ¿Qué sería el que la promedio diferencia... tradicional? Sí, la media aritmética es el promedio tradicional. La media geométrica, en lugar de utilizar suma y división, utiliza multiplicación y raíz. Entonces sería la enésima raíz del producto de todos los valores, ¿sí? Y esta media geométrica se suele utilizar porque fíjense la diferencia que tenemos acá. Una es 662, la otra es 711. Y simplemente lo que estamos haciendo es utilizando la fórmula. Pero la media geométrica tiende a estar menos influenciada por valores altos. Y muchas veces a nosotros podemos detectar un dataset donde tenemos muchos valores altos y una forma de suavizar, es decir, de hacer menos abruptos los cambios productos de valores atípicos, es utilizar media geométrica. Le quitamos influencia a los valores atípicos, ¿sí? También podríamos tener una media podada, que la media podada en este caso sería la media sin los valores extremos. En este caso, el 5% más bajo y el 5% más alto no están, y por eso la media pasa a ser 740. ¿Por qué pasa a ser 740 esta media?
Fíjense, pasa de 711 a 740. ¿A quién se le ocurre por qué puede ser que esto sucede? Supongo que había más valores altos que bajos. Bajos que altos, perdón. Al Va sacar el por ahí, 5%. va por ahí. O sea, desde el punto de vista de cuántos quita, quita los dos de los mismos lados. Pero sucede que los valores bajos son más lejanos de la media que los valores altos. Ahora lo vamos a ver bien. Pero va por ahí, buena respuesta. Otra es la mediana, ¿sí? Que la mediana es una medida más robusta que la media. ¿Por qué es más robusta? Porque no se deja influenciar tanto por los valores extremos. Ahora vamos a ver un poquito más de esto, pero la mediana no se va a mover tanto. Y por otro lado tenemos la moda. La moda es un concepto que deben conocer. ¿Qué es la moda? ¿Quién recuerda? Como la tendencia puede ser. No. En términos estadísticos, ¿qué es la moda? El valor que más se repite puede ser. Exacto, Mateo, correcto. Es el valor que más aparece, como dice Axel, Mateo, los dos Mateos, creo que hay dos Mateos distintos. Mateo Legnassi y Mateo Fermín de la Rosa, ¿sí? Correcto. Entonces, esos serían medidas de tendencia central, ¿sí? Resumimos todos los datos que tenemos en uno solo. Ahora, la medida de tendencia central muchas veces es insuficiente por sí sola. Imagínense que tener 1.000.000 de datos y pretender resumirlos con uno solo, con un solo valor, y es un poco forzado, ¿sí? Entonces existen otros tipos de medidas, aparte de las medidas de tendencia central. Una de ellas son las medidas de posición, ¿sí? Por ejemplo, la mediana es al mismo tiempo una medida de tendencia central y una medida de posición. ¿Qué hacen las medidas de posición? Permiten dividir al conjunto de datos en partes iguales. Ahora, acá tenemos que presuponer algo. Tenemos que presuponer que los datos están ordenados, ¿sí? Utilizando pandas podemos obtener la mediana. Los cuartiles son los que me permiten dividir al conjunto de datos en 4 partes, los deciles en 10 partes, los percentiles en 100, los quintiles en 5 partes, y etcétera, ¿sí? Fíjense, acá en el Colab hay un ejemplo también de cómo hacer esto. Por ejemplo, los cuartiles. Utilizando la función cuantile de pandas, le digo que quiero el valor que se encuentra estando ordenada la variable en el punto 0.25, y me va a decir que esa posición es el 585, ¿sí? De la variable real points, que es una variable de costo de una moneda de pago de League of Legends, ¿sí? Después puedo obtener también la mediana, puedo obtener el cuartil 3. Bueno, acá están. Si lo estoy corriendo de nuevo, me va a tirar error esto ahora. Bueno, sí, tengo que ejecutar todo. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos obtener distintas medidas de posición, ¿sí? Que es la segunda categoría de medidas que tenemos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, de momento no. Bueno. Entonces, una vez que tenemos las medidas de posición y tenemos las medidas de tendencia central, podemos medir otra cosa también, ¿sí? ¿Qué es la dispersión? La dispersión es bastante discutida, yo les comentaba en el resto de las clases que tuvimos el día de hoy, porque las medidas de dispersión indican la variabilidad de los datos. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de concentración de los datos alrededor de una medida de posición? Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos analizando la temperatura en un determinado lugar del mundo, ¿sí? Y nos dice, no, la media de la temperatura es de 20 grados.
¿Es suficiente esa información de que la media es de 20 grados? ¿Alcanza? ¿Qué opinan ustedes? No, tenés que tener un montón de factores más, digamos. Está bien. ¿Cuál sería, por ejemplo? O solo teniendo en cuenta la temperatura, no ampliando más factores. Bien, bien, Axel. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una media de 20 grados, ¿sí? Pero si estamos en un desierto, quizás a la noche hace mucho frío, hace 10 grados bajo cero, y de día hace 50 grados. Entonces sí, tenés una media de 20 grados, pero es inhabitable ese lugar. La amplitud térmica también, por ejemplo. Claro, Igual creo que es eso. la amplitud térmica está vinculada a esto, a la varianza de la temperatura, ¿sí? Sería el rango, ¿sí? El rango muestral sería la amplitud térmica, el rango muestral de la temperatura. Es una medida de dispersión aplicada al estudio del clima, ¿sí? Por ejemplo, toda la discusión alrededor del calentamiento global. No es solo que aumenta la media de temperatura, sino que también aumenta la varianza. Y que aumente la varianza, que aumente la dispersión de la temperatura, implica que el planeta se vuelva un poco menos habitable, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir en un lugar donde hacen entre 18 y 22 grados que vivir en un lugar donde tenés una media de 20 grados, pero como les decía antes, hacen entre menos 10 y 50 grados, ¿sí? Es muy distinto. Por lo tanto, las medidas de dispersión nos sirven para esto, para complementar en un punto las medidas de tendencia central. Otro ejemplo podría ser la concentración del ingreso. Si nosotros analizamos la concentración del ingreso en un país y tenemos un ingreso medio de $1000, pero hay relativa igualdad, no sé, hay ganan entre 900 y 1100, bueno, es una situación. Ahora, si tenés gente que gana muy poco y gente que gana mucho, si tenés mucha desigualdad, está estudiado y está demostrado que, por ejemplo, aumentan los delitos, aumenta la violencia, las sociedades más desiguales tienden a ser más conflictivas, ¿sí? Entonces, nuevamente, aplicamos medidas de dispersión al análisis de una determinada variable, que en este caso sería el ingreso de la población, ¿sí? Entonces, las medidas de dispersión las podríamos realizar también o las podríamos calcular también utilizando pandas. Un ejemplo es el rango muestral, que sería la amplitud térmica en el caso de la temperatura. Si yo acá quiero ver el rango muestral de real points, tengo un máximo que es 975, tengo un mínimo que es 260, entonces el rango muestral es 715. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, tenemos por un lado el rango muestral. Otra medida que tenemos es la varianza. ¿Se acuerdan qué es la varianza? Supongo que esto lo vieron en estadística. Sería la dispersión de los datos en base a la media. Sí, pero el desvío estándar y el coeficiente de variación también. Puntualmente la varianza es la diferencia elevada al cuadrado, ¿sí? O sea, supongamos que tenemos esta variable y ahora cuando veamos covarianza se va a entender por qué se eleva al cuadrado. Real points, ¿sí? Que está acá. Si nosotros sabemos que la media es de 711, tendríamos que a 880 restarle 711 y eso elevarlo al cuadrado. Y a eso le sumamos 790 menos 711 elevado al cuadrado.
Y a eso, en cada registro vamos haciendo esa suma. Y después lo dividimos por la cantidad de registros menos 1. Cuando es muestral se divide por la cantidad de registros menos 1. ¿Sí? La varianza es cuadrática, entonces nos va a dar en una medida que es distinta a la de la variable original, que es bastante más amplia, por decirlo de alguna manera. Fíjense que acá la varianza me dio 48.967, cuando el rango es de 715, o sea, es entre 260 y 975, y la varianza nos da casi 49.000. Mientras que el desvío estándar es un valor mucho más cercano, ¿sí? En este caso, 221. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada de la varianza, el desvío estándar. ¿Sí? Y otra medida de dispersión que tenemos es el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación es el desvío estándar dividido la media. ¿Sí? En este caso me da 31% porque es 221 dividido 711. ¿Sí? Bueno, esto lo multipliqué para que quede porcentual. Si no me quedaba 0.31. O sea, todas estas son formas de medir la dispersión en relación a la media. Pero fíjense que tengo tres formas distintas de medirlo: varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿sí? Para el desvío estándar necesito previamente calcular la varianza, porque si no, ¿qué problema voy a tener? ¿Alguien se da cuenta por qué no puedo calcular directamente el desvío estándar? ¿No dijo recién que es la raíz de la varianza, justamente? Sí. Pero ¿qué problema podría tener? Podría tener el problema de que yo tengo positivos y negativos y se contrarresten entre sí. ¿Bien? Entonces, Entonces como los pasa al cuadrado para pasarlo positivo todo. exactamente, otra forma de hacer lo mismo es con el módulo. ¿Sí? Hay veces que lo que se calcula es el error, pero utilizando el módulo, es decir, el valor positivo de todos. ¿Sí? Que es otra forma de hacerlo. Pero en este caso se eleva al cuadrado, como bien dice el compañero, para que todo quede en positivo, ¿sí? Y luego sacamos el desvío estándar, y el desvío estándar puede ser en sentido positivo o en sentido negativo, bien, puede ser en ambos sentidos. Otra medida es el rango intercuartílico, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1, es decir, donde se encuentran el 50% de los datos, ¿sí? Acá en general vamos a tener menos dispersión que en el resto, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Y supongo que porque abarcamos menos rango. Estamos como centrando todo entre esos dos, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Entonces, nosotros tenemos distintas medidas de dispersión, ¿bien? Sí, porque está más cerca de la media, bien, Cristian, sí, son correctas las respuestas en general. Y vamos a tener después otras medidas, ¿sí? Que no están acá en la PPT, pero sí están en el Colab y están en el libro, que recuerden que yo les dije que para aprobar el parcial, unidad 1 y 2 del libro de Chambadano y Rey, ¿sí? Que lo tengo por acá. Una de estas medidas, por ejemplo, es el coeficiente de asimetría muestral. ¿Qué mide el coeficiente de asimetría muestral de Pearson? Mide cómo es la distribución de la densidad de la variable. Veámoslo acá. Nosotros podríamos tener una variable que se concentre de esta forma, ¿sí? Con asimetría negativa, es decir, donde tenemos la moda cerca del máximo, la mediana entre la moda y la media está absolutamente presionada por los valores extremos, ¿sí? En cambio, en una distribución normal, la media, la mediana y la moda son el mismo punto, ¿sí? En este caso tenemos simetría. ¿Cuándo tenemos asimetría positiva?
cuando la media se encuentra a la derecha, es decir, cuando la moda se encuentra cerca de los valores mínimos. En el caso de real points, si yo acá tengo un coeficiente de asimetría negativo, ¿qué significa? ¿Qué caso sería de estos tres? ¿El tercero puede ser? No, sería este. La simetría negativa o izquierda, es decir, nosotros tenemos la moda cerca de los valores altos y tenemos valores extremos para el lado de los valores mínimos. Y por eso es que cuando sacábamos antes, cuando usábamos la media podada, la media crecía, porque tenemos valores extremos, outliers, que nos están llevando la media hacia abajo, ¿sí? Entonces, obviamente este coeficiente de asimetría nos va a servir para saber si hay presión o no hay presión sobre la media. Cuanto más alto sea el coeficiente de asimetría, más lejana va a estar la media de la moda, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Y qué determina el lado para el que se va a la moda, por así decirlo? Porque recién era -1, o sea que imagino que significa que la moda está toda esa cantidad alejada de la media, pero ¿por qué el menos? Algo así. Porque vos tenés presión, a ver dónde estaba, perdón, acá. El menos significa que vos la presión la tenés hacia la izquierda. Es decir, tenés presión en sentido negativo. Si vos tomás la moda, ¿sí? Desde la moda hay una resta hacia la media, ¿sí? El más sería lo inverso. O sea, si vos haces la media, la diferencia entre la media y la moda te va a dar negativo, ¿sí? Claro, porque la media es un número más, perdón, la moda en este caso sería el número más alto. Sí, ¿y por qué sucede eso acá? Porque si nosotros acá vemos la distribución, por ejemplo, 2 deciles, vemos que tenemos muchos datos entre 790 y 880. El 50% de los datos están entre 790 y 880. Pero después tenemos un 10% de datos que son de 260, ¿sí? Y que lo que están haciendo es ejerciendo presión para que la media aritmética disminuya. ¿Bien? Entonces tenemos una distribución de este tipo, como la figura 2.4 de asimetría negativa. Con el ingreso, ¿qué sucede con el ingreso de la ocupación principal? ¿Cuál sería la distribución más parecida de estas tres? ¿Y por qué? ¿Con qué ingreso, profe? Me perdí ahí. Con las variables de ingresos. Si yo agarro el ingreso de la población y hago un gráfico de densidad de cuánto ganan. ¿Sí? El tercero sería el Bien, más ¿por qué? bajo, porque la moda tiene un sueldo mucho más bajo que más alto. O sea, me lo imagino así, o sea, Bien, Cristian. Perfecto. Sí, esa es la respuesta. Vamos a tener una masa de ingresos, que creo que está acá, eso lo tengo acá. Es lo que les había mostrado antes. Tenemos una masa de ingresos bajos, ¿sí? Y después tenemos una presión muy grande hacia arriba de gente que gana hasta 25 millones. Es decir, tenemos una mayoría, no sé si tiré un summary por acá, pero con un summary podemos hacer un resumen de algunas medidas de tendencia central y de posición. Fíjense, la media del ingreso es de 731.000. La mediana es de 600.000, pero el máximo es de 25 millones. Entonces tenemos mucha distancia entre la mediana y el mínimo, tenemos poco. Tenemos 595.000, pero entre la mediana y el máximo tenemos 24.400.000. Entonces vamos a tener una distribución de este tipo, ¿sí? Donde tenemos valores extremos y probablemente el coeficiente de asimetría acá me da mucho más alto, ¿sí? No recuerdo cómo se medía el coeficiente de asimetría a ver. A ver, quizás está en el libro este. Bueno, si no googleo.
Bueno, tengo que descargar un paquete. No, acá. Bueno, no sé si va a tardar esto porque estoy utilizando otra sesión de R al mismo tiempo, no sé si funcionará bien. Bueno, ahí está instalando. Listo. Cargo la librería, parecido a como hacíamos en Python que está usando SciPy. Acá cargo esa librería. Y vamos a calcular esto mismo, pero vamos a calcular el coeficiente de asimetría, ¿sí? Fíjense, me da 9 en este caso. Esto significa que tenemos una diferencia mucho más grande que la que teníamos en el caso de los real points, ¿sí? En los real points teníamos una diferencia de -1. Eso estaba por acá. No, esto es la kurtosis. Acá. Mientras que en el caso del ingreso tenemos una diferencia de 9. Esto es porque obviamente tenemos valores extremos muy lejanos. Como veíamos antes, de la mediana y de la media, ¿sí? Entonces el coeficiente de asimetría nos sirve para medir esta cuestión. ¿Bien? Tenemos otras medidas, como puede ser el coeficiente de kurtosis. La kurtosis lo que mide es el apuntalamiento, acá, de una distribución, es decir, si tenemos mayor concentración o menor concentración alrededor de la media. Hay de 3 tipos: leptocútica, mesocútica y platicútica. En este caso estamos utilizando distribuciones normales, ¿sí? En el ejemplo. ¿Bien? Pero en este caso lo que estamos midiendo es la concentración, el apuntalamiento cerca de la media, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy calculando la kurtosis de real point. En este caso sería mesocútica, ¿sí? Entiendo que... No, perdón. Si es negativa... No, sí, mesocútica, ¿sí? Porque platicúrtica, esta que está acá, sería menor a 3. No suele ser negativo. Esto es porque en realidad es una variable discreta, ¿sí? Yo acá debería utilizar una distribución continua. Pero bueno, es para dar un poco el ejemplo. Bien, acá está aclarado eso. Quizá no es el mejor ejemplo para ver kurtosis, pero acá tiene un ejemplo interesante en el libro. Bien. Bueno, y esas serían algunas medidas descriptivas univariadas, ¿sí? Hasta acá venimos trabajando univariado. Por otro lado, nosotros podríamos trabajar de manera multivariada. ¿Bien? ¿Dónde estaba? Esto lo cierro. Estaba acá. Entonces, si vamos a hacer análisis multivariado, primero tenemos que tener en cuenta los registros, la cantidad de registros y la cantidad de variables. ¿Qué son los registros? Son los elementos de los cuales se miden atributos, ¿sí? Y se van a encontrar en las filas. Por ejemplo, en el dataset de la EPH serían las personas. Si registráramos temperaturas, ¿cuáles serían los registros? O en el caso de League of Legends, ¿cuáles son los registros? En el caso de lo anterior, ¿cuáles eran, profe?
las personas, en el caso de la encuesta permanente de hogares. Y supongo que Claro, en la el temperatura, caso del juego. Perdón, no los no entendí sé, porque hablan uno arriba del otro. Cristian. no, en el caso de la temperatura, ¿qué serían los grados? No. Y en el caso de League of Legends, vos, Gabriel, que habías contestado. No, yo iba a decir que si fuese por el RP, me imagino que será la moneda en ese caso. Y en el caso de los campeones, no sé, bueno, justamente los campeones. Pero si no eran los grados, entonces no, como que se me cayó toda la teoría. Bueno, a ver, repasemos un poquito de esto entonces. El registro son los elementos sobre los que se miden atributos. Por ejemplo, en el caso de League of Legends serían los personajes, ¿sí? Cada personaje es un registro, cada registro es una fila, ¿bien? Fíjense, está acá. Atrox, Zarya, Kali, Akshan, Alistar, ¿sí? Etc. Cada uno de ellos tiene un registro donde están todos sus atributos. Y por otro lado, las variables serían las columnas. En este caso, la temperatura sería un atributo que estamos midiendo. Cada registro sería cada momento en el cual nosotros registramos una temperatura, ¿sí? En un lugar y en un momento, nosotros registramos una temperatura. Eso sería un registro. Y la temperatura sería un atributo, ¿sí? Una variable, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener variables que estarían en las columnas y registros que estarían en las filas. Las variables se suelen definir con la letra P y las filas con la letra N, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá o no quedó clara esta cuestión? Creo que sí, creo que quedó claro. Bien. Bueno. Una vez resuelto esto, nosotros tenemos que pensar que al hacer análisis de datos, ¿sí? Multivariado, la cuestión se va a complejizar. Ya no vamos a estar trabajando con una sola variable, sino que vamos a trabajar con muchas variables y muchas filas. Entonces, aumenta la complejidad. ¿Y cómo se calcula esa complejidad? Se calcula con 2P, esto es una fórmula, o sea, 2 veces la cantidad de columnas, más la cantidad de columnas por P-1 dividido 2. Esta es la cantidad de parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Cuando trabajamos con análisis multivariado. Es decir, vamos a tener un crecimiento muy importante a medida que aumentemos la cantidad de columnas con las que trabajamos, ¿sí? Esto se va a traducir en mayor costo computacional, obviamente, porque si tenemos que tener mayor cantidad de parámetros, mayor cantidad de datos, mayor cantidad de cálculos, mayor cantidad de valores, se va a volver más costoso, ¿sí? Entonces, estas fórmulas yo no se las voy a tomar en los parciales, no les voy a tomar fórmula, pero sí les voy a preguntar quizá qué es el análisis multivariado y qué características tiene y qué es el análisis univariado, y me van a tener que probablemente tenga algo de la complejidad a responder, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas más comunes de análisis multivariado? Bueno, una bastante común es la covarianza. Esto tiene una relación bastante clara con la varianza. ¿Alguien la puede interpretar? ¿Alguien sabe un poco de estadística, de notación estadística? ¿Y me puede comentar cuál es la relación con la varianza que tenemos acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué implica esta fórmula? ¿X e Y representa dos valores en este caso? No, no Sí, estamos hablando de un gráfico ni nada por el estilo. pero ¿valores de qué? No, no estamos hablando de variables. X e Y son variables aleatorias, ¿sí?
La varianza era como si yo recortara lo de x. Bueno, acá no puedo subrayar. No sé si tengo alguna herramienta. A ver esto. Acá, a ver. Bueno, la varianza se calcula solo con esta parte, ¿sí? ¿Y qué se hace con este cálculo en la varianza? Retomando lo que charlamos hace un ratito. O sea, es la sumatoria de todo. No, alguien más estaba hablando de fondo. No, la sumatoria no, lo otro. Elevado al cuadrado. Exactamente, bien, Cristian. Se eleva al cuadrado. Entonces, ¿por qué la varianza se eleva al cuadrado y qué sucede en la covarianza? A ver si podemos entender esta cuestión. La varianza se eleva al cuadrado porque se está comparando consigo misma. Es la diferencia de la variable con respecto a la media por la diferencia de la variable con respecto a la media. Acá no es necesario elevar al cuadrado porque estamos comparando o calculando la varianza o la variabilidad de dos variables distintas. Entonces no estamos elevando al cuadrado, pero estamos multiplicando por otra variable. Mientras que en la varianza se multiplica la variable por sí misma, acá estamos multiplicando dos variables distintas. ¿Sí? Por eso es covarianza. Y el resto de la fórmula es lo mismo, es la suma de todos los casos y se divide por n-1, ¿sí? Y acá tenemos un problema parecido al anterior de la varianza, ¿sí? ¿Que a qué nos lleva esto? Fíjense, acá tenemos el ejemplo de la covarianza de distintas variables. Por ejemplo, Damage y ID tienen 0.87, pero Blue Essence y ID tienen 209.000. Fíjense que son rangos muy distintos, recontra distintos. Blue Essence tiene un rango que es más de 200.000 veces mayor que el de Damage, y que el de Damage y ID, o que el de Damage y Difficulty, ¿sí? Entonces la covarianza no está estandarizada y eso nos dificulta su comparación. Y si nosotros decíamos que la varianza era una variable al cuadrado, ¿esto que tengo acá qué es? Si tengo ID de los dos lados. Los cruces, ¿qué son? Las diagonal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería? ¿Qué se calcula en la diagonal de la matriz de covarianzas? La verdad, ni idea, profe. Pero los ID no son distintos en este caso. Pero No es el mismo dato ID uno que el otro. no, es el ¿O mismo. sí? Ah, es el mismo. Ah, ok. Y sí, porque acá es, si vamos a la fórmula, fíjate que acá tenemos DI, o sea, acá, ¿se acuerdan cuando recorrían un vector en Python en el primer cuatrimestre? Y le decían for i, in, range, len, y le pasaban la variable, bueno, i sería el índice, ¿sí? Claro, entonces, o sea, es lo mismo, porque es hacer el mismo, es hacerlo al cuadrado, multiplicarlo por sí mismo, es lo misma varianza. Claro, esto, la diagonal es la varianza, Ahí va. como correctamente acaban de decir.
¿Por qué es la varianza? Porque es la variable multiplicada por sí misma. Entonces, esto que estamos teniendo acá en la diagonal es la varianza. Mientras que cuando tenemos dos variables distintas estamos hablando de la covarianza. Fíjense que la covarianza y la varianza desde el punto de vista de la fórmula, que obviamente implica, tiene una relación conceptual implica también, ¿no? Pero estamos viendo que la covarianza y la varianza están vinculadas, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Me siguen todos? Sí, sí, se entiende. El resto, hay varios que están hablando poco. No sé si ahí dejaron prendido y se fueron. ¿Cómo vienen con la clase los demás? ¿Cómo venimos hasta acá? Yo, profe, me perdí un poco de lo último que explicó, pero nada, eso. Bueno, no hay problema, Matías. Ahí repaso un cachito. Verónica Castillo también algo perdida, por eso frénenme. Sí. A ver, desde dónde, qué duda les queda? ¿Qué les gustaría repasar o de dónde les interesaría partir? ¿Hasta dónde veníamos bien y dónde? Lo que es análisis univariado. Análisis univariado quedó, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de tendencia central, qué es cada cosa. ¿Eso quedó? Si pudiéramos ver el análisis multivariado, una, una repasada. Sí, obvio. Partamos entonces de lo que es el análisis multivariado. Primero la definición, ¿sí? El análisis multivariado es el estudio de las variables aisladamente, pero no solo de las variables aisladamente, sino que tenemos que tener en cuenta las variables aisladas y la relación que se establece entre distintas variables, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la cantidad de variables, se va haciendo más complejo el análisis. Una segunda definición que es importante tener en cuenta como introducción al análisis multivariado es que trabajamos con registros y variables. ¿Bien? Bueno, yo acá estoy señalando todo. Entonces, una primera medida que nosotros podríamos tener de análisis multivariado es la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es la variabilidad conjunta de dos variables. ¿Sí? Es un análisis bivariado. ¿Cómo se hace? Multiplicando la diferencia dentro de cada registro, ¿sí? Acá ahí es el índice de cada registro. Supongamos que venimos acá y queremos calcular la covarianza entre Blue Essence y Real Points, ¿sí? Entonces acá tendríamos que tener la media de Blue Essence. A 4800 le restamos la media de Blue Essence. Y a 880 le restamos la media de Real Points. Entonces multiplicamos esas dos diferencias en este registro. Y así haríamos en todos los registros y sumaríamos todos los resultados. Una vez que sumamos todos los resultados, dividimos por n-1. Eso sería la covarianza y me serviría para medir la variabilidad. Por ejemplo, entre Blue Essence y Real Points, eso nos da, a ver dónde está, acá está. Bueno, acá, Blue Essence, Real Points. Bueno, nos da este número gigantesco. Entonces la covarianza sería la multiplicación de las diferencias entre dos variables. No sé si entendí bien. Sí, algo así. Okay. O sea, sería esta variable, calculo la diferencia, pero no una diferencia cualquiera, la diferencia con la media, ¿sí? O sea, la diferencia de este registro con la media de la variable Blue Essence. Y después calculo la diferencia de este registro con la media de la variable Real Points. Y para cada registro hago la multiplicación entre ambas diferencias.
Una vez que tengo la multiplicación, luego divido. ¿Por cuánto divido? Por la cantidad de elementos menos 1. ¿Sí? Y de esa forma obtendría la covarianza. ¿Cuál es el problema que tenemos con la covarianza? Que no está estandarizada. Entonces estamos midiendo variabilidad conjunta, pero los resultados que obtenemos no son comparables entre sí. Este resultado que tenemos acá no es comparable con este resultado que tenemos acá, ¿sí? Entonces, para que sea comparable, lo que tenemos que hacer es estandarizar. Y ahí surge la correlación, ¿sí? La correlación o una primera aproximación de la correlación es la covarianza estandarizada. La diferencia es que la correlación de Pearson se ubica entre 1 y menos 1. ¿Bien? Entonces, como la correlación de Pearson se ubica entre 1 y menos 1, va a ser mucho más comparable. Si nosotros vamos a la PPT, vemos que la correlación es una medida de asociación lineal entre dos variables, ¿sí? Ahora, tenemos otras versiones, como puede ser Spearman, que en lugar de trabajar con los valores numéricos, trabaja con rangos, ¿sí? Por lo que es menos sensible a valores extremos. Spearman se suele usar, así como se utiliza la media geométrica, para no tener en cuenta los valores extremos. Cuando quiero calcular correlación sin tanto peso en los valores extremos, utilizamos Spearman. Y si tenemos variables categóricas, podemos calcular correlación utilizando B de Kramer, ¿sí? Les voy a dejar para la próxima clase que estudien también lo que es T-Student y coeficiente eta, ¿bien? Que investiguen un poquito, eso está en las consignas del ejercicio 4. Pero si comparamos variables numéricas y categóricas y queremos ver si hay asociación, tenemos que utilizar estas medidas, ¿bien? ¿A qué nos referimos con asociación? Nos referimos a que si una aumenta, aumenta la otra. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que nos sirve para resumir la matriz de correlación. Alguien que esté entendiendo o que más o menos venga siguiendo, ¿qué interpretación puede hacer? ¿Cuál es la mayor correlación que ven en esta matriz? ¿Cuál es la menor? Si tomamos en cuenta esta definición de acá, ¿sí? Que la covarianza estandarizada, o la correlación, mejor dicho, se ubica entre 1 y menos 1. Menos 1 es asociación negativa, es decir, uno crece, el otro decrece. 1 es asociación positiva perfecta. Si tuviéramos que quitar la diagonal, ¿cuáles serían las dos variables más relacionadas con mayor asociación y por qué? Y en este caso WS y RP, supongo yo. Efectivamente. Y si vamos al caso del juego, tiene sentido porque cuanto más vale el campeón con esencia azul, más vale con RP. Exactamente. Y eso tiene una lógica. Si es caro el personaje en una moneda, debería ser caro en la otra. ¿Sí? No puede ser que sea caro en una y barato en la otra. Por eso tenemos una asociación tan alta en sentido positivo de 0,84. ¿La asociación más baja cuál es? ¿O cuáles son? Hay dos casos, no, hay tres casos de covarianzas muy bajas. No, dos. ¿Dificultad y daño? Dificultad. A ver, acá está damage y acá está difficulty. No. Tiene una asociación de 0,29, no es tan baja. No, Toughness, creo que O quiso decir. correlación. Será ¿Cuál? durabilidad, será. Dureza, toughness. ¿Toughness con cuál? Con damage, creo que fue lo que quiso decir el compañero, se habrá confundido columna. Damage es la tercera. No, también hay una asociación alta, pero en sentido negativo. Una crece, la otra decrece. La asociación... Pensé que estábamos buscando eso. No. O sea, en este caso tenemos una asociación alta, pero en sentido negativo, ¿sí? Asociación baja es cuando es cercana a cero. Por ejemplo, damage y ID, control y ID, o si no, acá toughness y style, ¿sí? Esto implica que las variables son independientes. No hay relación entre el crecimiento de una y el crecimiento de la otra, ¿sí? Si se fijan, está más en un celeste claro. Eso significa que hay independencia entre las variables, ¿bien?
Fíjense, acá si están cerca del 0, están en este color, significa que las variables no hay asociación lineal entre sí. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Los demás lo pudieron ir siguiendo? ¿Verónica? Bueno, entonces la correlación nos va a ser muy útil. ¿Por qué nos va a ser muy útil? Porque nos va a servir para medir si hay asociación entre dos variables. Como en este caso, que si es caro en una variable, debe ser caro en la otra. ¿Sí? Bueno. Después tenemos otras medidas y unas técnicas más avanzadas que las vamos a ver más adelante. Lo importante es que hoy repasen lo de la clase de hoy, también las clases anteriores, si vienen medio colgados, aunque entiendo que la semana que viene tendrán parcial de legislación. O no, la mayoría de acá cursa legislación o pasa como a la mañana que en una división no cursan tanto. Al menos yo no curso eso. Bien. Por suerte yo tampoco. Bueno, supongo que en esta división son todos casos que no cursan legislación. Por lo que no tienen parcial de legislación la semana que viene. La semana que viene la idea es que traigan preguntas. Les recomiendo que arranquen a repasar y traigan preguntas porque vamos a ver toda la parte de visualización de datos, que sería el último tema que nos queda, pero la idea es repasar un poco lo visto hasta acá, ¿sí? Igual, profe, es teórico el primer parcial, ¿no? Sí. A lo sumo puedo darles algún ejercicio de interpretación, tipo les doy este gráfico y les pregunto. Y pongo no sé, un múltiple choice. Hay alta asociación lineal entre control y ID. Y ahí no la tienen que marcar, obviamente. ¿Sí? O les puedo dar un gráfico, un boxplot, y que ustedes tengan que decirme, identificar valores extremos, identificar qué sucede. ¿Sí? Tercer cuartil, segundo cuartil. ¿Bien? Sí, sí. Y después sí, más preguntas teóricas. Bien, entonces, nosotros análisis de componentes principales no lo vamos a ver, pero está en el libro, la unidad 3 del libro que no entra, por eso les digo, unidad 1 y 2 de Chamba y Reyes sobre componentes principales, que es una forma de analizar utilizando transformaciones del espacio con técnicas algebraicas, cuánta información aporta cada variable del dataset, ¿sí? Análisis de correspondencias tampoco lo vamos a ver, clusterización no llegamos. Sí vamos a ver modelado de datos, esto sí lo vamos a ver en las últimas clases, ¿bien? Modelado estadístico de datos. Que esta es una forma de análisis multivariado que nos puede servir de análisis multivariado bastante más avanzada y más compleja que lo que vimos hasta acá, que es bastante introductorio, ¿sí? Que sería la covarianza y la correlación. ¿Bien? Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿En la clase que viene entonces hay tema nuevo o solo les pasa? Sí, va a haber un último tema. Ah. Porque como estuvo el paro la semana pasada, quedó lo que era la clase de hoy, que era visualización de datos, quedó para la clase que viene. ¿Sí?
por lo que vamos a tener repaso y visualización de datos la clase que viene. Les recomiendo que ya vengan estudiando. Después, el 3 de octubre es el primer parcial y el 17 de octubre es el recuperatorio. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, les deseo buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Buen fin de profe. Hasta luego, profe. Buen fin de- Buen fin de, profe. Bueno, profe. Sí, Efrem. Profe, consulta, porque yo estoy un poco atrasado. Quería consultarle con respecto a la fuente de datos que se utilizó para cumplir la consigna que teníamos que presentar hoy. Estuve leyendo lo que era el registro del EPH y no di con la fuente.